and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high. El tema de hoy, sin duda alguna, concita la atención de los grandes estudiosos de la profecía bíblica. Sin lugar a dudas, el libro del Apocalipsis es un libro maravilloso, misterioso, fantástico. Cuanto más se lo estudia, más secretos se descubren en él. Y sin lugar a dudas, el tema de esta oportunidad va a ser un tema que va a enriquecer su vida espiritual, porque le hará entender las diferencias entre una verdadera iglesia y la que pretende ser una iglesia. La verdadera iglesia es presentada en la Biblia como una virgen pura, sin mancha ni arruga, una virgen gloriosa que se prepara para el encuentro con el Rey de Reyes. Sin embargo, existe una iglesia impostora, una falsa iglesia, que no es la novia del Cordero, no es la novia del Rey de Reyes, es la prostituta que fornica con los reyes de la tierra, la gran ramera que fornica con los reyes de la tierra. ¿Qué diferencia? Una es la novia del rey, la otra es la prostituta de los reyes. Este tema concita tal expectativa, porque déjenme decirles que mucha gente, al escuchar este mensaje, que practica una religión babilónica, una religión tradicional y costumbrística, va a descubrir a la luz de la Biblia que estuvo más que engañado. Iba derechito para la condenación. Babilonia. ¿Qué suena esta palabra? Babilonia, ¿a qué se refiere? La palabra Babilonia se relaciona con toda confusión espiritual y religiosa. Ese es el simbolismo de Babilonia, confusión espiritual y religiosa. En la Biblia, el nombre Babilonia o Babel está relacionado íntimamente con varias cosas, a las cuales procedo a describir. La primera vez que aparece relación con Babilonia o con Babel, que significa confusión, es sin duda alguna la edificación de la famosa Torre de Babel, en los días de un hombre llamado Nimrod, el cual fue el primer poderoso de la tierra. Este hombre sedujo a la humanidad, a la cual Dios le había dicho: llenad la tierra y sojuzgadla. La orden de Dios era poblar el mundo entero a lo ancho y a lo largo. Sin embargo, mis amigos, desgraciadamente el ser humano escogió desobedecer a Dios. Y Nimrod sedujo a la humanidad para que en vez de llenar la tierra, todos se juntaran en un solo lugar y levantaran una torre para llegar al cielo, desobedeciendo al mandato de Dios de llenar la tierra y gobernarla. Este hombre rebelde fue llamado en la escritura Nimrod. Procedo a leer Génesis capítulo 10, versículo 8. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, así lo dice la Reina Valera. En el original dice en oposición a Dios, en contra de Dios. Cazador en contra de Dios. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador en contra del Señor. Y fue el comienzo de su reino Babel. Erech, Akkad y Cadne, en la tierra del Sinar, en el actual Irak, en el Medio Oriente, en la Mesopotamia. Y Génesis 11:2 dice: y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. ¿Con qué propósito? Sencillamente como el que ya le venía diciendo, edificar una ciudad y una torre. Veamos el pasaje en cuestión, continuemos leyendo esta descripción que nos hace la Biblia a continuación. Versículo 3. Y se establecieron unos a otros, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y se dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. ¿Qué quiere decir hacerse un nombre? Hagámonos fama, hagámonos algo que nos dé poder, que nos dé autoridad. ¿Qué más? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Esta gente sabía perfectamente que estaba obrando en oposición a la voluntad de Dios. Ellos sabían perfectamente que estaban yendo en contra de los designios del Eterno. Por eso dice, por si fuéramos esparcidos, porque ya la orden era esparcirse y no la quisieron obedecer.
Ellos preveían que Dios aplicaría el poder coercitivo y obligaría a que esa gente se disperse. Ellos dicen, por si fuéramos a dispersarnos. Y en efecto, tal ocurrió. Entonces, ¿qué ocurrió? Mire, verso 5. Y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los humanos. Y dijo el Eterno, he aquí el pueblo es uno solo, y todos estos tienen un mismo lenguaje, un mismo idioma. Y han comenzado la obra, y escuche, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. La humanidad en los días de Babel tuvo una sola virtud, la unidad. Lo peor es que se unieron contra Dios, no para hacer algo bueno, se unieron contra Dios, pero había unidad para lo malo. Y mire lo que ocurrió. Entonces el Eterno dijo, verso 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así pues el Eterno los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Babel, porque allí confundió. Escuche, la palabra Babel significa Dios confunde. El Eterno confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. O sea que la humanidad a partir de ese momento fue disgregada a lo largo y a lo ancho de todo el planeta por una orden de Dios. El mensaje se cumplió a la final. La voluntad de Dios se ejecutó. La tierra tenía que ser llenada por los habitantes de este mundo, y Dios obligó prácticamente a que ello se realizara. Continúo con el mensaje. Esta palabra Babel o Babilonia, que describe la confusión, el caos y la anarquía espiritual y religiosa que se propagó en los días de Nimrod, abrazó el mundo entero, perjudicó a la humanidad y se convirtió prácticamente en la base de todas las religiones falsas del mundo. La Torre de Babel no solamente fue el origen de todos los idiomas del mundo, escúcheme bien, todos los idiomas del mundo surgieron de Babel. Antes hablaban un solo idioma. Pero no solamente Babel provocó la dispersión de la gente, provocó que se empiecen a utilizar todos los idiomas que hay en el mundo y los que han seguido creando todavía. Y tercero, esto es importante, Babel se convirtió en la cuna de todas las religiones falsas de la historia. Todas salieron de ahí. Todas salieron de ahí. Toda religión falsa tiene su origen babilónico, en la Torre de Babel. O sea, esto provocó dispersión, idiomas y confusión religiosa. Culto a lo creado y no al creador. Siguiente dato que es importante entender. La palabra Babilonia toma fuerza ya dentro de la escritura cuando se habla de un imperio. El famoso imperio que existió en el año 586 antes del Mesías. Este imperio babilónico fue comandado por el rey Nabucodonosor en la época del profeta Jeremías. Es la segunda vez que aparece la palabra Babilonia en la Biblia, o Babel, en relación a esto. Babilonia, el imperio que estaba en la tierra de la Mesopotamia, se desarrolló en la tierra del Sinar también. Nabucodonosor fue su más grande gobernante. Descrita la historia de este personaje en el libro de Daniel. La tercera vez que aparece la palabra Babilonia en la Biblia tiene que ver ya con el tiempo futurista, el que está cerca a comenzar. Hablamos del tiempo de la tribulación. Y tiene una descripción total y contundente en el Apocalipsis capítulo 18 para describir lo que será el imperio mundial del anticristo. El gobierno mundial del anticristo también es llamado Babilonia en el Apocalipsis 18. Curiosamente, la palabra Babilonia también es aplicada en el Apocalipsis capítulo 17. Babilonia es el nombre misterioso que le da la Biblia a la ciudad de Roma, y es de lo que voy a hablar enseguida. Además, no solamente esto, Babilonia representa todo culto idolátrico y pagano, diabólico en su creencia, pero sobre todo cosas, escúchame bien, Babilonia es descrito en la Biblia como el satanismo disfrazado de cristianismo. Esto es importante que me entienda. El satanismo disfrazado de cristianismo es conocido en la Biblia como Babilonia, porque mezcla lo diabólico, lo satánico, con algo de verdad de la Biblia y hace una mezcla, un sincretismo religioso. Este satanismo disfrazado de cristianismo en la Biblia es llamado Babilonia. Mis hermanos, hay mucho de relación en esto con el Imperio Romano, y entro a la parte histórica. El Imperio Romano tiene una gran importancia cuando uno habla acerca de Babilonia.
El imperio romano de los Césares era un pueblo politeísta, adoraban a muchos dioses. Es más, el mismo César, el gobernador, era considerado un dios y era adorado. Y no solo eso, sino que realizaban tremendos actos de paganismo y barbarie en honor a sus dioses. Así es como se vivió en Babel y también en Roma en el tiempo pasado. Lo cierto es que este imperio romano llegó a ser, sin pensarlo uno, la cabeza de una falsa iglesia, una falsa cristiandad, que se instituyó precisamente en el mismísimo seno del imperio romano. Hablamos de la Iglesia Católico Romana, que tiene total relación con el imperio romano de los Césares. ¿Por qué le digo esto? Porque la Iglesia romana no es otra cosa que la mezcla del poder político y el poder religioso. La fusión de la política y la religión, no para servir a Dios, sino para valerse de Dios y crear un superimperio, que es lo que, en honor a la verdad, patentizó en su momento un hombre del cual hablaré enseguida, Constantino. Este imperio romano desarrolló su marco histórico desde la península ibérica, hablo de España, Portugal, Italia, obviamente, Grecia, Turquía, el Peloponeso y todo el Medio Oriente, y sometió a todos los pueblos de la región, incluido Israel. Estoy diciéndole esto. Nadie podría hablar de Jesús. Nadie puede hablar de Jesús, el Hijo de Dios, de Yeshua, sin hablar del imperio romano. Porque Jesús vivió, murió y resucitó en los días del imperio romano. No se puede desligar la figura del Jesús bíblico y del Jesús histórico de la influencia del imperio romano. Es imposible desligar estas dos cosas. Es indisoluble la vida del Mesías y el imperio romano y su existencia. Son dos cosas indisolublemente ligadas. ¿Por qué le digo? Verá usted por qué. Jesús, Yeshua, el Mesías, nació durante el gobierno de un emperador romano llamado Augusto César. O sea, Augusto César era el emperador en los días en que Jesús nació. Él fue el primer emperador romano. Esto fue entre las épocas del año 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. En ese tiempo, del 26 antes de Cristo al 14 después de Cristo, gobernó Roma Augusto. Pero Jesús murió y resucitó y ascendió a los cielos en la época de otro emperador romano, Tiberio César. Tiberio, que gobernó el imperio romano entre el año 14 y 37 después de Cristo. Tiberio. O sea que Jesús vivió en la época de Augusto César, murió y resucitó en la época de Tiberio el César. Y digo César, que es un título honorífico, no es nombre de persona. César no es nombre de una persona, es el título que se le daba a los gobernantes romanos. Era como decir el emperador. Pero no solamente esto. En ese tiempo Jesús funda la iglesia. Jesús no creó una religión, fundó la iglesia, que es muy distinto. La iglesia no es una organización. La iglesia son las personas que aman y viven para Dios. Hay que aclararlo. Siguiente detalle. Pero esa iglesia floreciente, esa iglesia naciente, no le fue fácil la situación. Porque el imperio romano era un imperio que ya tenía demasiadas religiones metidas dentro de sí mismo, enquistadas. Muchas religiones, era un pueblo politeísta. Adoraban muchos dioses, tenían muchas religiones. Y lo último que le podía pasar al imperio romano, lo último que le podía pasar, era que una nueva religión surja. Podía esto convertirse en una auténtica amenaza. Mire, pero eso es lo que ocurrió. Surge una nueva iglesia, perdón, una nueva religión, así lo ven ellos. Una nueva amenaza religiosa, llamada el cristianismo. Surge en medio de uno de los pueblos a los cuales los romanos quisieron exterminar, el pueblo judío. Porque Jesús, Yeshua, es judío. Los apóstoles judíos, la Biblia del Dios de Israel. Y en medio de la nación de Israel
surge ese grupo de seguidores de un rabino no común, un rabino llamado Yeshua, al cual muchos judíos hasta el día de hoy consideramos es el Mesías prometido. Pero mire, escúcheme bien, esto creó un verdadero dolor de cabeza para los romanos. Les creó un verdadero dolor de cabeza. Es así que el Imperio Romano, como primera medida para paliar el efecto del surgimiento de esta nueva religión, ordena las masacres más sanguinarias de la historia contra los primeros discípulos de la iglesia. Y surge la figura de un maquiavélico personaje. ¿Por qué se les dice maquiavélicos? Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, escritor italiano, un perverso escritor. En remembranza a él, un perverso escritor que decía: el fin justifica los medios, una de sus frases favoritas. Otra de sus frases conocidas es: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Maquiavelo. Maquiavélicos. Este maquiavélico gobernante romano fue Nerón. Surge en un momento en el cual la iglesia estaba tomando cuerpo, y Nerón, el gran perseguidor romano, insaciable de sed cristiana, empezó a masacrar y a perseguir a los primeros discípulos de Cristo, a los primeros cristianos, de origen judío y de origen gentil. Y empezaron las más atroces persecuciones y barbaries. Nerón, ¿quién puede olvidarse de este personaje? Fue capaz de incendiar él mismo, hacer incendiar la ciudad de Roma y luego culpar a los cristianos del incendio para masacrarlos. Nerón, un terrible asesino. Pero no solamente fue él. Después de Nerón aparecieron otros, como Diocleciano y Contragano. Estos dos más fueron terribles perseguidores de la iglesia. Los capturaban y los quemaban vivos. Amarraban a los cristianos a los postes de la ciudad de Roma y les prendían fuego en vida en horas de la noche y los convertían en auténticas antorchas humanas. Masacres devastadoras que tuvo que soportar la iglesia a manos de estos césares romanos. Pero no todo quedó ahí. La situación no quedó ahí. No. Pasó el tiempo. ¿Y sabe cuál fue el efecto? Más cristianos mataban y más gente se convertía. Les salió el tiro por la culata. Y le voy a explicar por qué. La Biblia dice en el libro de los Romanos capítulo 10 que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, el emperador, el rey, el César, en pocas palabras, el que gobierna. Escuche esto: reconocer que Jesús es el Señor era un desafío al gobierno, porque no pueden haber dos señores en el mismo imperio, no pueden haber dos presidentes en el mismo país. Cuando alguien reconocía que Yeshua, Jesús, es el Adón, el Señor, en griego el Kyrios, el Señor, estaba desafiando a la autoridad política del imperio. En pocas palabras, era darle una cachetada en la cara al mismísimo emperador romano. O sea, reconocer que Yeshua es el Señor era desafiar al César y buscarse la muerte inmediatamente, sin opción. No había salida. Entonces la palabra de Dios dice que si creyeres en tu corazón y confesares que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero el problema pasa aquí por esto, porque Mateo 7:21 Jesús presenta un caso bastante extraño. Mateo 7:21 al 24, cuando dice: no todo aquel que me confiese y diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. La pregunta es: ¿por qué no? Si ellos también están confesando que Jesús es el Señor. Y aquí está la diferencia, mi amigo, que la palabra confesar para ser salvos en el idioma griego es una palabra que significa martureo, que significa mártir, el que confiesa con la vida, el que confiesa con acciones. Ese es el que se salva, el que confiesa con la vida, con el testimonio, quién es su Señor. ¿Me está entendiendo? Pero Mateo 7:21 al 23 dice Jesús: no todo aquel que me diga Señor. Y la palabra ahí no es martureo, es otra palabra en griego que significa bocón. No cualquier bocón que me diga Señor, Señor va a ser salvo, ni entrará al reino de Dios. Sino el que haga, vea, acción, la voluntad de mi Padre. El que demuestre con su vida y sus acciones quién es su Señor y para quién vive.
¿Cuántos alaban a Dios? Voy al siguiente tópico. Nerón, el perverso Nerón que gobernó Roma entre el año 54 al 68 después de Cristo, persiguió a la iglesia, pero luego apareció la figura de otro personaje. Enseguida lo vamos a ver en imagen. Su nombre, Constantino. Pero este hombre cambió la historia de Roma. Este hombre era un perseguidor de cristianos, un enemigo de la iglesia. Constantino persiguió y masacró a los cristianos durante mucho tiempo. Pero él vio el efecto político que tenía lo que voy a mencionar a continuación. Él dijo, mire, agarran a un cristiano, lo llevan al circo romano, lo amarran de pies y de manos y lo hacen arrodillar en medio de la arena del circo romano y le lanzan un león para que venga a devorárselo. El cristiano no grita pidiendo ayuda ni blasfema contra Dios, al contrario, empieza a adorar y alabar. Bendice a Dios, grita voz en cuello, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos, bendícelos. Y la gente que estaba escuchando y viendo a estos hombres en el circo romano, inmediatamente la gente quedaban, muchos de ellos, conmovidos ante la demostración de amor, de fe, de convicción de sus creencias. ¿Y sabe cuál era la actitud de la gente que quedaba ahí? Muchos de ellos bajaban solitos las gradas y se arrodillaban en el piso y también eran comidos con los leones, en una señal clara de que se habían convertido a la fe de aquel mártir que estaba muriendo por amor a lo que creía. Amén. Sí, mi amigo, porque no cree usted que los circos romanos eran para que un predicador evangelista haga una campaña y luego diga a los que quieren aceptar al Señor pasen al frente a recibir al Señor y vamos a recoger una ofrenda? No, mi amigo, ahí iban a morir ellos como ofrenda. Ellos mismos eran la ofrenda, mi amigo. Y miles de personas, al ver la fe de estos hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos valientes, que no le tenían miedo a la muerte, que como el mismo Pablo tuvo que morir en una guillotina, por amor a su fe, por amor a su Dios y por amor a su Mesías, miles se convirtieron, miles se convirtieron. Y en el afán de apagar la iglesia, la hicieron crecer, para que se cumplan las palabras dichas por el Mesías, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, que ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor de Dios, que es manifestado en el Mesías Yeshua. Mis hermanos, pero este personaje, aquí podemos ver las escenas del circo romano, ahí pueden ver ustedes una gráfica. Los leones eran soltados y lanzados contra los cristianos y muchos de ellos morían abrazados, adorando a Dios, mientras la muerte se acercaba y mucha de la multitud se ponía de pie a ver el espectáculo, pero otros eran conmovidos y el Espíritu Santo tocaba eso, usando esa imagen, tocaba el corazón de miles de personas en ese circo romano y terminaban convirtiéndose al Evangelio. Pero esto le creó un verdadero problema al emperador de aquel tiempo, y ya para ese entonces estaba gobernando Constantino. Constantino fue un perseguidor, pero cuando vio que la iglesia empezó a crecer y a tomar fuerza, dijo, no, aquí yo no me puedo pelear con los cristianos, aquí yo tengo que solucionar el problema. Y Constantino, habilidosamente, como un gran estratega político, un fantástico estadista, le brilló el ojo y se le iluminó el cerebro. Y Constantino dijo, no, yo no puedo permitir que surja una nueva iglesia, una nueva religión, una nueva creencia, o llámese lo que se llame, que desafíe mi imperio, me lo divida en el imperio y yo me quedé fregado aquí, arruinado. Yo no lo voy a consentir. Lo que yo voy a hacer es otra cosa, dijo Constantino. Voy a dejar de perseguirlos. Es más, me voy a convertir a ellos. Y eso que parecía ser la solución fue la desgracia de la iglesia. ¿Sabe por qué? Escuche por qué. Escuche. Porque Constantino, de la noche a la mañana, ¿puede creer? De la noche a la mañana, dejó de perseguir y matar cristianos y dijo,
Ahora el que no se convierta al cristianismo muere. O sea, dejó de perseguir a los cristianos y empezó a perseguir a los otros en nombre del cristianismo. ¿Y cuál fue el resultado? Que el Imperio Romano en su totalidad prácticamente se convirtió al cristianismo, pero no a un verdadero cristianismo. No aquel cristianismo que nace en el corazón nacido de nuevo cuando uno acepta a Jesús como su Señor y Salvador. No en ese cristianismo que nace en el corazón cuando el Espíritu Santo redarguye de pecado, justicia y juicio. No, mi amigo, este cristianismo falso y mentiroso fue creado no por el Espíritu Santo ni por Dios, sino por un emperador ambicioso que no quería que el imperio se le divida. O sea que la gente se convierte al cristianismo en Roma por imposición, no por conversión del Espíritu Santo. No porque el Espíritu Santo le redarguyó de pecado, sino porque la gente tenía peligro y tenían miedo de morir. Ahora los perseguidores se habían convertido en perseguidos. Y es más, Constantino hace otra buena. Constantino dice, muy bien, ahora yo ya soy cristiano, me he bautizado, soy parte de la iglesia y ordeno que todos sean cristianos y el que no quiera convertirse muere. Pero encima, Constantino hace algo terrible, terrible. ¿Sabe qué hizo Constantino? Lo siguiente: yo, Constantino, en pocas palabras, dijo él, no solamente seré el gobernante del Imperio Romano, yo soy el líder de esta iglesia. Ay, ay, ay. O sea, que no solamente fusiona la religión con la política, sino que él agarra todo el poder y dice, todo esto es mío. El poder político ya lo era. Ahora, con esta nueva creación que hice, obligando a que todos se vuelvan cristianos, ustedes también me obedecen a mí. Yo soy líder religioso de ustedes y político de ustedes. Fusiona la religión y la política y crea lo que se vino a llamar en la historia el Sacrosanto Imperio Romano. Una obra de hombre, no del Espíritu Santo. Creó una institución poderosísima que hasta el día de hoy sigue andando en la historia. Y tiene su centro en Roma, en el Vaticano. Constantino entonces se convierte ya no solo en el líder político del imperio, no, ahora Constantino se convirtió en el líder religioso de una supuesta iglesia cristiana, de una supuesta iglesia cristiana, de la supuesta novia del Cordero. Y no hizo otra cosa que crear un verdadero monstruo llamado Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Un monstruo, y enseguida se va a dar cuenta por qué. Constantino. Y se inventaron luego la historia de la cual hablaré más adelante, de que Pedro había sido el primer papa. Bueno, desde ya le voy diciendo algo. Pedro se murió sin enterarse que lo nombraron papa. Ni se enteró. Porque Constantino apareció en el año 300 y Pedro murió antes del año 100. Ya había muerto. Pero esta iglesia falsa, esta ramera a la cual la Biblia describe de esas palabras, tiene un contexto teológico profundo. Yo quiero invitarles a que ustedes tengan la amabilidad de ir al libro del Apocalipsis capítulo 17. Estudiaremos qué dice la Biblia sobre esta gran prostituta, gran ramera. Apocalipsis capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran prostituta, contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los gobernantes, los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿De quién habla? ¿Quién es esta mujer misteriosa que aparece en el Apocalipsis 17? Sin lugar a dudas, es una prostituta, pero de marca mayor. Una gran prostituta, la gran ramera. Lo dije al comenzar el mensaje. Pablo presenta en las epístolas a la iglesia como una virgen pura, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga,
que se prepara para estar en las bodas del Cordero con el Rey, para entrar a la casa del Rey. Es la novia del Rey. La verdadera iglesia es la novia del Rey, pero esta es una prostituta que fornica con los reyes de este mundo, de la tierra. Y por eso no es casual, mi amigo, que esta gran ramera de la cual estamos viendo imágenes tenga algo característico. Notará usted por qué la Biblia dice que fornica con los reyes de la tierra. Usted vaya a la capital de la república suya, El Salvador, y verá en San Salvador que cerca al Palacio del Gobierno tiene que estar la catedral. Vaya a cualquier país, a cualquier localidad o pueblo, por pequeño que fuera, en nuestra América Latina o en Europa y en muchos países también del África, y verá que junto al Palacio de Gobierno está el cura, la catedral, el poder religioso, fornicando lo político con lo religioso. La gran ramera que fornica con los reyes de la tierra, desobedeciendo claramente lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 22, verso 21-22. Cuando le dijeron a Jesús, ¿se acuerda ese famoso episodio? Cuando se acercan los fariseos y los saduceos para tentarle y le dicen, ¿cómo es? ¿Pagamos impuesto al César o no? Y Jesús le dice, deme una moneda. Le pasan la moneda y dice, ¿de quién está esta figura? Del César. Y Jesús responde y dice, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero claro, la iglesia romana, desobedeciendo la orden del Mesías, fornica lo político con lo religioso. Es que así comenzó. Constantino fusionó la política con la religión. ¿Qué puede esperar que hagan sus discípulos? Tienen que seguir haciéndolo. Siguen la misma línea, la misma corriente. Y aquí aprovecho de hacer un paréntesis. Cuando llegan las elecciones para presidente, alcalde o lo que sea, se ha vuelto común hoy y corriente que muchos pastores evangélicos dejen de ministrar en las iglesias y se lancen de candidatos para la presidencia, para la alcaldía o lo que sea. Yo quiero darle un consejo a usted, amigo televidente. Cuando lleguen las elecciones y usted tenga que ir a una votación y tenga que elegir entre un pastor evangélico que abandona a Dios, el rebaño y la iglesia para meterse de político, y elegir entre él y un vagabundo drogadicto, no lo dude, vote por el drogadicto. No lo dude. ¿Sabe por qué? Por lo menos sabrá a lo que se atiene. ¿Por qué le digo esto? Porque si el predicador es capaz de decirle no a Dios y a los asuntos del reino de Dios para atender los asuntos de los hombres, imagínese lo que hará con el pobre Estado, lo va a acabar. Si a la iglesia le roba, imagínese al Estado. Por eso dice la Biblia que ninguno que milita en las cosas de Dios se enreda en las cosas de este mundo. No lo digo yo, lo dice la Biblia, amigo. Sí, señor. Un ministro de Dios debe ser eso hasta el día de su muerte. Es un ministro de Dios. Y escúcheme bien. Tener una iglesia con 15 miembros en la punta de un cerro es más honorable que gobernar un país desde un palacio de gobierno, mi amigo. ¿Sabe por qué? Porque el presidente gobierna por unos años a los hombres. En cambio, el que sirve a Dios vive para reinar con él. Muy diferente. Esta prostituta dice que embriagó a los moradores de la tierra con el vino de su fornicación. Y eso vamos a ir detallándolo. Esta ramera, esta prostituta de la cual describe el Apocalipsis capítulo 17, tiene una importancia vital a la hora de la profecía bíblica. Vea Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Dice que esta ramera está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representan estas aguas? Vuelvo a leer el versículo. Dice, ven y te mostraré la sentencia contra la gran prostituta, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significan estas aguas? Apocalipsis 17, verso 15 lo responde. Apocalipsis 17, 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, que esta falsa cristiandad, esta falsa iglesia, este sistema religioso corrupto, gobierna e influye
sobre multitudes de naciones, gobierna sobre multitudes de pueblos. Pero otro detalle, Apocalipsis 17:18 complementa y dice: y la mujer que has visto, aquí vamos a ver una imagen del Vaticano, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Sin duda es esta ciudad, el Vaticano, la ciudad de Roma, donde tiene su centro esta ciudad, el Vaticano, el estado más pequeño del mundo con su líder, el Papa. Imágenes antiguas de un Papa. Ahí pueden ustedes ver a Juan Pablo II cuando murió, el anterior líder romano. Pero esta ciudad es la que reina sobre los reyes de la tierra, influye espiritualmente sobre el mundo y lo arrastra a la idolatría, que es una de las más grandes abominaciones. ¿Sabe? Esta iglesia romana está sentada sobre la gran ciudad, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que aún los presidentes del mundo están sometidos al reinado de ella. Por eso a mí me causa gracia cuando un pastor quiere ser presidente de un país. ¿Cómo piensa gobernar una nación si la condición sine qua non es que se someta a la autoridad papal? Imposible, mi amigo. La iglesia romana gobierna las naciones, les guste o no. Y todo presidente tiene que postrarse, besarle el anillo al Papa, someterse a la autoridad religiosa del Vaticano. Esta reina, esta mujer que se cree reina, es una gran ciudad. Ahora mire, para demostrarle que es Roma, Apocalipsis 17:9, la Biblia, continuamos acá. Enseguida vamos a ver imágenes de la ciudad de Roma. Apocalipsis 17, verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Si usted tiene el Espíritu Santo, tiene sabiduría. Perdido, mijo. Porque la Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado a corazón humano, son las que Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, tiene la sabiduría para entender lo que leeré en este momento. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 7 montes. Qué curioso. ¿Qué ciudad geográficamente está situada sobre 7 colinas? Sin duda, la ciudad de Roma. No hay duda. La ciudad de Roma, capital de Italia, está sentada sobre 7 colinas. Es más, su primer nombre en la historia no fue Roma, no se la llamaba Roma. La primera vez que se le colocó nombre a esa ciudad fue Septimontum en latín, que significa las 7 colinas, los 7 montes. Luego cambió de nombre y se la llamó Romiti, que significa fortaleza, poderosa, invencible. Eso significa Romiti. Y luego vino la famosa historia. Cuenta una fábula. ¿Qué historia? Esto es una fábula. Bueno. Cuenta una fábula que habían 2 niños que quedaron huérfanos. Uno se llamaba Rómulo y el otro Remo. Dicen que estos 2 niños quedaron huérfanos y una loba los amamantó y los hizo crecer. Esta loba amamantó a Rómulo y Remo, los cuales después fundaron Roma, o le pusieron el nombre Roma. Pero nada sería esto. Hemos dicho de que la ciudad de Roma está sentada sobre 7 colinas. ¿Cómo podemos demostrar esto? Sencillo, la historia y la geografía lo describen. La ciudad de Roma tiene 7 montes, y los 7 montes son estos. A continuación menciono, escuche: Monte Coeliano, Monte Esquilino, Monte Capitolino, Monte Palatino, Monte Quirinal, Monte Viminal y Monte Aventino. 7 montes. Lo más curioso es esto, que en la cúspide del Monte Aventino, existe un lugar que se llama hoy en día el Vaticano. La pregunta es, ¿qué significa la palabra Vaticano? Todo el mundo la escucha. Los periodistas hablan del Vaticano a cada momento. Este lugar, el Vaticano. ¿Qué significa la palabra Vaticano? Esto es lo más curioso. La palabra Vaticano proviene del latín vaticinio, que significa adivinación, hechicería o adivinar, vaticinar. El monte de la adivinación, el monte del vaticinio, el monte de la hechicería. Y le voy a dar otro dato más, escalofriante. Mucho antes que Jesucristo naciera, los romanos hacían cultos en ese lugar, adoraban a dioses paganos y celebraban la fiesta del dios Saturno.
conocido la fiesta como la Saturnalia romana, que comenzaba el 18 de diciembre y terminaba el 25 de diciembre cuando nacía el dios Sol. O sea, mi amigo, ¿y sabe cómo celebraban? El 25 de diciembre hacían tremendas orgías debajo de árboles frondosos. El 25 de diciembre. ¿Y qué hizo Constantino con esa costumbre? La cristianizó. O sea, ya no es Baal, ya no es Saturno el que celebra cumpleaños el 25 de diciembre. Constantino dice, no, ahora ya no es Baal, ahora es Jesús el que nació ahí. Y el arbolito de Navidad ya no es para fornicar debajo de él, ya no. Ahora es para poner regalitos. ¿Qué hizo? Cristianizó, entre comillas, todas las fiestas de los pueblos paganos, para dar contentos a todos. Cuando Constantino une todas las religiones y las vuelve, entre comillas, cristianas, no lucha contra el paganismo, no lucha contra la idolatría, no, la cristianiza la idolatría. Si había un santo que se llamaba Mashimón, ahora lo llaman San Simón. Listo, se acabó. Y resuelto el problema, mataron 2 pájaros de un tiro. Eso es lo que hizo Constantino en la historia. Entre comillas, cristianizó las costumbres de los pueblos paganos. Y celebraban la fiesta de la Saturnalia romana, que comenzaba desde el 18 de diciembre y terminaba el 25 de diciembre con el solsticio o el nacimiento del dios Sol, el 25 de diciembre. Lo cierto es que Rómulo y Remo fueron los primeros reyes de Roma. Volviendo al tema. La ciudad de Roma está sentada sobre 7 colinas, por eso es bien llamada en la historia Septimontum. Pero dentro de una de estas colinas no solamente está el Vaticano conlleva algo más. Enseguida vamos a ver la famosa Basílica de San Pedro, seguramente en imágenes. Mire, allí, en la cúspide del Monte Aventino, está el Vaticano. El centro de la fe católica. Pero el Vaticano, ¿qué es? ¿Es un barrio de Roma? ¿Será un barrio residencial de la ciudad de Roma, capital de Italia? No, mi amigo. El Vaticano no es otra cosa que un Estado, un país con toda la organización política, social, económica que pueda tener cualquiera. Es un Estado en todo el sentido de la palabra. Es más, el Vaticano, esta es la Santa Sede, lo que se llama la Santa Sede para el mundo católico, la Basílica de San Pedro. Mire, el Vaticano es una nación, así en pocas palabras, es un país en todo el sentido de la palabra. Ahora escuche, ¿cuánto de extensión tiene el Vaticano? Escuche, 44 hectáreas, es el país más pequeño del mundo, y su presidente es Dominum Georgium Marium Franciscum, y los ministros son los cardenales, el colegio cardenalicio. Son los ministros, los senadores, los congresistas, la crema innata del catolicismo. Es un país con un presidente, una figura visible. Es más, le voy a dar otro dato. El Vaticano no solamente es una organización política, mi amigo, es un imperio económico muy poderoso. Los bancos del mundo, los más poderosos, están en manos de ellos, no de los musulmanes, ni de los japoneses. Le voy a dar otro datito. El Vaticano tiene más dinero que Estados Unidos y toda la Unión Europea juntos. El Vaticano tiene el poder de pagar la deuda externa de todos los países pobres del mundo, mi amigo. Y le voy a dar una demostración. Ponga cuidado acá. Búsqueme por favor la imagen de Juan Pablo I. Hubo un hombre que se llamó Juan Pablo I. ¿Quién fue este personaje? Fue elegido papa en la década de los 60, me parece. Juan Pablo I fue elegido papa de la Iglesia Romana. ¿Y qué pasó? Una vez que lo nombraron papa a este personaje, Juan Pablo I, ocurrió algo fuera de lo común. Este hombre se atrevió a hacer una declaración impresionante. Juan Pablo I, a poco de haber sido elegido papa, haber sido nombrado papa, Juan Pablo I dijo que entregaría todas las riquezas de la Iglesia Católica a los pobres y al pueblo, que abriría las arcas de la Iglesia Romana al pueblo.
Literalmente, mi amigo, con esa declaración Juan Pablo I firmó su sentencia de muerte. Firmó su sentencia de muerte. Juan Pablo I estaba dispuesto a entregar toda la riqueza de Roma al pueblo, ayudar a los pobres, pero ocurrió algo. Un papa no se lo nombra papa cuando dicen este es el papa, no, mi amigo. Tienen que pasar 33 días para que se siente en lo que se conoce el sillón de San Pedro. Cuando el papa se siente en el sillón de San Pedro, recién en el día 33 de su pontificado, en ese momento se le declara papa infalible. ¿Pero qué ocurrió? O sea, el papa que nunca se equivoca, o sea, casi un dios. Escuche, preste atención a esto. Eran las 6 de la mañana del día 33, ya prácticamente a 2 horas que Juan Pablo I se siente en el sillón de Pedro. Misteriosamente Juan Pablo I apareció muerto en su habitación. Nunca pudo sentarse en el, entre comillas, sillón de San Pedro. Y eligieron al toque a Juan Pablo II, el papa más idólatra de la historia. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque fue el papa que más santos canonizó en la historia. Ordenó que adoren a más gente, los católicos. Juan Pablo II toma el control después de la muerte misteriosa de Juan Pablo I. Pero nada sería esto. La Iglesia Católica no solamente que es un imperio, es un gobierno, es un Estado, con todo el sentido de la palabra. Es un imperio. Ahora voy a hablar acerca del Vaticano como imperio. La Ciudad del Vaticano es un país independiente, el más pequeño del mundo. Fue fundado en el año 1929 como Estado. Como Estado es reconocido a partir de 1929, cumpliendo así los términos del Tratado de Letrán y ratificados en época del gobernador emperador italiano Benito Mussolini. Siguiente detalle. A partir de 1984 el Tratado de Letrán fue reemplazado por un nuevo concordato que, como su antecesor, reconocía la absoluta soberanía de la Santa Sede dentro del Estado de la Ciudad del Vaticano. Mis hermanos, a partir de ese mismo momento, el Vaticano se ha convertido en el Estado, en el país más poderoso del mundo. De eso téngalo por hecho. Ahora, esta ciudad, Roma, y el Vaticano, que reina sobre los reyes de la tierra, es sin duda alguna la mujer de la cual describe el libro del Apocalipsis en su capítulo 17. Pero hay algo de detalle en este Apocalipsis que quiero mencionar. Vamos al Apocalipsis capítulo 18, versículo 3, por favor me acompaña. 18:3 de Apocalipsis, vamos. Dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes, los comerciantes de la tierra, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Una característica común de esta ramera es que utiliza vino y un cáliz de oro. Enseguida describo precisamente lo que es esta imagen. Mis hermanos, a esta mujer, a esta ramera, se la describe como una prostituta seductora que embriagó a los reyes de la tierra y sedujo a las naciones en pos de sí. Las emborrachó, las aturdió, les hizo perder el sentido, les hizo perder la razón y los extravió espiritualmente para que en vez de buscar a Dios terminen desviados en condenación. Esta ramera del Apocalipsis que sostiene un cáliz en la mano derecha, esta prostituta es el emblema de lo que estamos describiendo. Una gran ramera con un cáliz de oro en su mano derecha, y dentro de ese cáliz sirve vino. Mire, por favor, compruebe con Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. ¿Me entiende, por favor? Apocalipsis 17, 4, su Biblia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Yo quiero pedirles a mis hermanos en Control Central, que están mandándome las imágenes, que busquen, por favor, imágenes de cardenales y de líderes religiosos en el Vaticano. Va a ver cómo visten de escarlata y púrpura. Los va a ver usted en la imagen textual. Dice, mire, y esto ocurrió cuando murió Juan Pablo II. Usted va a ver ahí el desfile de cardenales y los otros de púrpura. Textual. Mire, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Qué curioso. Mientras millones de católicos no tienen ni para comer, la Iglesia romana ostenta los templos más lujosos y costosos. Muñecos de madera, de estuco, de fierro, de lo que sea, enchapados en oro, bañados en platino, en oro puro.
bañados en oro, visten como reyes, viven como magnates. Mire, esta mujer vestía de púrpura y escarlata, solamente basta ver el colegio cardenalicio y van a ver ustedes cómo vestían estos sacerdotes. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Qué curioso. Pregunto, si es de que uno no está entendiendo el mensaje, ¿cuál es la religión que utiliza cáliz de oro con vino en su religión, en su rito? Más claro. Religión que utiliza cáliz de oro con vino en su religión, en su liturgia. No hay otra que la Iglesia romana. Utiliza el cáliz de oro. Pueden mandarme imágenes arriba, por favor, estén más atentos. Cáliz de oro lleno de las abominaciones, inmundicia y vino de fornicación. Apocalipsis 17:2, con la cual han fornicado de los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea que maneja un cáliz de oro en la mano derecha y carga vino. Literal, la Eucaristía. Ahí está, mire, textual, visten de escarlata, tal cual el Apocalipsis lo describe. Visten de escarlata, y si usted ve otra imagen, va a ver otros sacerdotes que visten de púrpura. Literal, enseguida vamos a ver la imagen, seguramente están preparándonos. Agradecemos a los hermanos que nos están cooperando desde Control Central. Viste de púrpura y escarlata, y utilizan, ¿verdad?, el cáliz de oro, y embriagan con vino. ¿Tenemos una imagen más, por favor? Bien, sigo. Ahora, hay otro detalle aquí en lo que estoy describiendo. Ellos presentan una doctrina de la cual no es que yo me quiera burlar, pero en honor a la verdad es un chiste. Cuando los católicos están celebrando el momento de la hostia, la Eucaristía o lo que lo llaman, ocurre un fenómeno que es una ridiculización de la muerte y resurrección de Jesús. Es una ridiculización. Según los curas católicos, cuando uno come la hostia y la masca, literalmente está comiendo el cuerpo de Jesús. O sea, estamos hablando del Dios galleta. ¿Entiendes? El Dios galleta. Y que cuando ellos toman el vino en el cáliz, literalmente están tomando la sangre de Jesús. O sea, nos volvemos, según ellos los católicos, se vuelven vampiros, toman sangre. Pero esto es verdad. Esto se conoce como la doctrina de la transubstanciación. ¿Qué es esta doctrina? Según la Iglesia Católica Romana, en el momento en que el sacerdote entrega la hostia a los labios de la persona mastica, come literalmente a Jesús e ingiere la sangre de Jesús. El pan se vuelve cuerpo de carne y hueso y sangre, y literalmente pues el vino se vuelve sangre por arte de magia. Por eso le digo, el Dios galleta. Por magia se convierte el cuerpo en la hostia en cuerpo. Esto es lo que la Biblia enseña. No, mi amigo, la Biblia no enseña eso. Cuando una iglesia evangélica realiza la Santa Cena, no practica esto. No es lo que se enseña y se cree, la transubstanciación. Lo que se enseña es la consubstanciación. ¿Qué es eso? Consubstanciación. Que el pan de la Santa Cena no es el cuerpo de Jesús, sino que representa el cuerpo. Y que cuando se ingiere el fruto de la vida, acá podemos verlo, vea el cáliz de oro, y que cuando ingiere el vino o el jugo de la vid, lo que está ingiriendo no es la sangre de Jesús, está tomando un vino o un jugo de uva que representa la sangre de Jesús. Eso es la consubstanciación. Ahora mire el cáliz de oro, el vino y la pregunta ¿es esto lo que el Señor instituyó? Definitivamente no. Mis amigos, en la Santa Cena, la Iglesia hace memoria del sacrificio del Señor. Hacemos memoria, pero no es que nos lo comemos a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Hebreos capítulo 10, verso 12 al 14 dice: pero el Mesías, habiendo una vez ofrecido para siempre con un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos a todos los santificados para siempre. O sea, no es que Jesús muere en cada misa, en cada vez que lo comen, como los católicos presentan. No, Él hizo un solo sacrificio y nosotros lo que hacemos es recordarlo, no sacrificarlo cada misa, porque lo que hace el cura es sacrificar a Jesús a cada rato. Eso es falso, porque Jesús dijo claramente en Juan 19:30, consumado es, se acabó, no hay más sacrificio. Él ya hizo el sacrificio, fue su sangre y su cuerpo, una vez y para siempre, molidos por nuestros pecados, para que por sus llagas fuéramos curados. ¿Cuántos alaban a Dios? Den un aplauso al Señor. Mi amigo, ellos quieren literalizar el texto de Juan capítulo 6, versículos 52 en adelante, cuando los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por él. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Claro, Jesús está hablando de su propio sacrificio, está dando un simbolismo. Pero no está diciendo que Jesús va a morir en la cruz y nos va a dar un pedacito, a ti la uña, a ti la piel, a ti el tendón y todos a comer. No es canibalismo lo que él estaba predicando. Estaba dando una explicación alegórica a su muerte y resurrección, así como fue la del Cordero de la Pascua, que se comía el cuerpo asado del Cordero, asado, con vino, como en la Pascua judía. Pero ahora mire, aquí hay una descontextualización. Más fácil hablar portugués. Deliberada por parte de la Iglesia romana, tratando de justificar lo injustificable. Porque la Biblia nunca bajo ninguna circunstancia acepta la doctrina romana. Pues 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al 26 dice, pues yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Memoria, remembranza. Eso es lo que se está haciendo, memoria en la Santa Cena, no como presenta la Iglesia romana, que Jesús es sacrificado cada domingo en cada misa. Pero no solamente es esto lo que yo quiero describir de esta Iglesia romana. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, podemos ir por favor avanzando. Y en su frente y en su nombre, y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Qué nombre tiene esta ramera? ¿Quién es para identificarla? Hemos dicho que está sentada sobre 7 montes, hemos dicho que gobierna sobre las aguas que representan muchedumbres de pueblos, es una ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra, pero tiene un detalle más, no solamente que lleva un cáliz de oro con vino, utilizado en sus ritos religiosos, otra pista más que nos da, no solamente que viste de púrpura y escarlata, no, ahora nos da otro dato más, para entender quién es esta misteriosa mujer, lo dice en el verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia, que significa confusión. La grande, no cualquier cosa, la jefa de las jefas, la grande, la madre de las prostitutas, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Qué curioso. La falsa cristiandad que tiene su centro en Roma se llama así, Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ellos mismos se llaman Santa Madre. Y aquí de santa no le dice nada, le dice ramera, no santa. Ella dice que es una Santa Madre, aquí le dice gran ramera. ¡Qué terrible! Ella se presenta como una Santa Madre. Mi amigo, una frase popular dice, todos los caminos conducen a Roma, pero a mí qué me importa llegar a Roma. Hay un solo camino al cielo y es Jesucristo. Él dijo,
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por mí. Y todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a mí, los fatigados y cargados, que yo les haré descansar. Pero venid a mí, no a María, no a Pedro, no a Juan. Jesús dijo, venid a mí. A mí, a mí, a mí, dijo el Señor. A Él es al que hay que buscar, porque escrito está, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los ojos en Jesús, no en María, no en Pedro, no en Juan. Y Lucas capítulo 1, verso 67, María, la Virgen, dice, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Textual, María misma dice, mi Dios, mi Salvador. Ella no puede salvar a nadie, mi amigo. Falso. Ahora se inventaron los católicos romanos mentirosos. Dicen ellos, no, nosotros no adoramos a la Virgen María, solamente la veneramos. La palabra venerar viene del latín venerati. La palabra venerati viene desde el hebreo Hoshiana, Osana, que significa sálvanos ya. En pocas palabras, sí, los católicos le están pidiendo a María que les salve, y están equivocados, porque no existe otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva, la Virgen no. Solo el Hijo de Dios, la Virgen no. Los católicos romanos tienen su centro en Roma y en el Vaticano. La partida de nacimiento de todo católico, nazca donde nazca, es remitida una copia hasta el Vaticano. O sea que todo católico tiene dos nacionalidades, por si no lo sepa. El católico salvadoreño tiene nacionalidad aquí y tiene nacionalidad en el Vaticano. Y su presidente es el Papa, por si no lo sepa. Pero eso no es otra cosa que una imitación de lo que Dios ofrece en la Biblia a los creyentes. Porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, no está en Roma, sino en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. De donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra ciudadanía, mi amigo, está en el cielo, no en la tierra. Porque en la casa de mi Padre muchas mansiones hay, y la casa del Padre está arriba, no en Roma, ni siquiera en Jerusalén. Es más, si usted cree que Roma es la religión oficial, si usted cree que Roma es la ciudad santa, se equivocó, mi amigo. Se equivocó, porque cuando Jesucristo regrese, no regresará a Roma, regresará a Jerusalén. Y otro dato, la Biblia dice que la Jerusalén de arriba, dice Gálatas, la cual es libre, es madre de todos nosotros. Nuestra madre patria no es Roma, mi amigo, sino la nueva Jerusalén. ¿Cuántos alaban a Dios? Jerusalén la celestial, donde Dios tiene su trono y millones de ángeles le sirven, y donde están las almas de los justos esperando cuerpo de gloria. Ahí están ahí arriba. Ahí es la casa del Padre, ahí es la casa de la iglesia. Pero la Biblia le llama en el Apocalipsis capítulo 17, verso 5, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué abominaciones comete esta iglesia? Esta falsa iglesia, esta prostituta espiritual, esta gran ramera que fornica con los gobernantes del mundo y que embriaga con el vino de su fornicación a las naciones, haciéndolas sucumbir y embruteciéndolas espiritualmente cada día más en el pecado y la rebelión contra Dios. Sencillo, mi amigo. Una de las grandes abominaciones de Roma es presentar una falsa trinidad al mundo. ¿Cómo? Sí, señores. Roma tiene su propia trinidad. A su líder lo llaman Papa. Y la palabra Papa viene del arameo Abba, que significa papito, padre. Y se refiere a Dios. Y de acuerdo al Mateo capítulo 23, versículo 9, dice: a nadie llamaréis Papa, Abba, porque uno solo es vuestro Padre y está en el cielo. Mal entonces el líder de Roma puede arrogarse
usurpar el título de padre para sí mismo siendo humano. Es más, dice que nuestro espíritu clama, Abba, Padre. Dese cuenta, mi amigo, pero también aquí hay algo que quiero decirles a los evangélicos. Un 80% de los evangélicos ha prostituido su vocabulario espiritual. Hoy en día a su supuesto apóstol o a su pastor le llaman mi padre espiritual. ¿Desde cuándo el pastor es padre espiritual de alguien? Cuando la Biblia en el libro de los Hebreos dice que el Padre de los Espíritus es Dios, el cual nos disciplina mejor que nuestros padres terrenales. ¿De dónde sacan que un hombre puede ser padre espiritual cuando el Padre de los luces, en quien no hay sombra de variación, es Dios? No podemos caer en semejante pecado de idolatría. O sea que antes le decían padrecito al cura y ahora le llaman padre espiritual al pastor. O sea, pues mi amigo, como dicen en mi pueblo, la misma chola con otra pollera. Es un ridículo. Caemos en lo mismo que criticamos. Segundo dato, el líder romano no solo se cree Dios Padre, se cree Dios Hijo, se declara Dios Hijo. ¿Cuándo? Cuando él a sí mismo se llama el sumo pontífice. La palabra significa sumo sacerdote. Cuando la Biblia me dice que nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, el cual traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios en las alturas. ¿De qué sumo sacerdote me vienen a hablar? Pero va más allá. No. No solamente se cree Padre, no solamente se cree Hijo, se cree el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el líder de Roma se hace autodeclarar, o se hace declarar el vicario de Cristo, el representante de Cristo. ¿Y quién dijo que Jesús dejó como representante a un humano? ¿Quién lo dijo? Cuando el mismo Mesías dijo, hijitos, ya no os dejaré huérfanos, y aquí enviaré otro consolador, el cual estará con ustedes hasta el fin del mundo. Y hablaba no del Papa, mi amigo, ni de Pedro, hablaba del Espíritu Santo de Dios. Estamos diciendo que dentro de las abominaciones de esta ramera está la enseñanza de una falsa creencia en Dios, una distorsión. Definitivamente el líder romano pretende ser Dios. Hay muchas barbaridades y abominaciones que ha enseñado esta ramera al mundo. Una de las grandes y temibles abominaciones, aceptada casi como verdad, una mentira que tanto se repite como verdad, termina por creérsela a veces, es de que Pedro fue nombrado papa. ¡Qué barbaridad más grande! Lo digo, Pedro murió sin enterarse que lo nombraron papa. Escúcheme bien. Una descontextualización de los pasajes bíblicos impresionante de parte de la Iglesia romana. Pedro nunca fue nombrado papa, jamás. Es más, no tenía los requisitos. Le voy a dar un dato. ¿Sabe cuál es uno de los requisitos para ser papa? Ser soltero, ¿o no? No haberse casado, ¿o no? Claro, un cura tiene que ser soltero. Que sea homosexual, pedófilo, ese es el problema de él. Pero hay otro problema. Pedro tenía suegra. Claro, ¿cómo no? Claro que tuvo. Aleluya, y que el diablo huya. No, habla serio. Primero, de que Pedro era un hombre casado, y según la ley católica, solo un hombre que haga voto de castidad puede ser líder religioso. Entonces Pedro no cumple los requisitos ni siquiera del mismo Vaticano. Lo votan por tener suegra, más claro. Ahora, segundo, ¿sabía usted que el voto de castidad impuesto es un pecado y una doctrina de demonio? La Biblia dice en 1 Timoteo 4, 1 al 3 lo siguiente: el Espíritu Santo advierte claramente que en los últimos días algunos hombres apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios y espíritus de engaño, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. O sea que el celibato impuesto es una doctrina de demonios. Ahora puede entender por qué tienen tanta monja lesbiana, cura violador, pedófilo, y una iglesia romana que está endeudada hasta las patas, pagando a los padres, a las madres y a los hijos y niños que fueron víctimas de la violación de estos pedófilos y depravados. Para que vea usted. Mire, pero no solo ese detalle. Voy a ir al pasaje en cuestión, al famoso pasaje de Mateo capítulo 16, versículos 15 al 20, aceleramos. Mateo 16, 15 al 20. Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: Atajuja Mashiach ben Elohei, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo del profeta Jonás,
porque esto no te lo ha revelado ningún humano de carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro, no eres Simón, eres Pedro, que significas fuerte, firme, piedra firme. Pero esta roca, sobre esta roca, note la diferencia, no le dice piedra, ahora le dice roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La pregunta es, ¿cuál es la roca de la cual se está hablando aquí? Según los líderes católicos, la roca es Pedro. Mentira. No, Jesús nunca endiosó a Pedro. Jamás Jesús endiosó a un hombre, mucho menos a Pedro, que después de 10 minutos lo negó 3 veces. ¿Cómo podía ser Pedro el representante de Jesús en la tierra, el Papa, y después de 3 minutos lo negó 3 veces? Nada que ver. Jesús no endiosó a Pedro, nunca lo nombró Papa en este pasaje bíblico. No, mi amigo. Lo que está diciendo Jesús es esto: sobre esta roca, sobre la declaración que salió de tus labios, que es como una piedra firme, que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. Y ese es el fundamento de la iglesia: creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador de la humanidad. Es eso lo que creemos, lo que vivimos y predicamos, que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Esa es la roca sobre la cual se asienta la fe de la iglesia y contra la cual el enemigo no va a poder vencer. El diablo y el infierno no podrán contra la gran verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Es esa la roca sobre la que se fundamenta la fe de la iglesia. No Pedro, sino lo que Pedro acababa de decir. La gran revelación, que ni siquiera la tuvo Pedro, porque Pedro fue el revelado. No, fue el Padre que se la dio a Pedro. Dice, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ningún filósofo, teólogo romano. Te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y esa revelación venida del Padre es la roca sobre la cual la iglesia se sustenta. Escuche, la revelación venida del Padre es la roca sobre la cual la iglesia se fundamenta. No Pedro, sino lo que Pedro dijo por revelación del Padre. No hay que mezclar las cosas, mi amigo. Es más, preguntémosle a Pedro si se consideraba papa. Vea, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4, Pedro lo niega. Primera de Pedro 2:4, acercándonos a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, o haciendo remembranza a la profecía del rey David, que la piedra que los edificadores desecharon era la cabeza del ángulo. Hablando del Mesías, fundamento de la fe, pilar de la fe. Y preguntémosle al apóstol Pablo si creía que el Vaticano o el Papa era la cabeza de la iglesia o la piedra. No, Primera de Corintios 10:4, Pablo dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Definitivamente, mis hermanos, este mensaje toma trascendental importancia, porque enseguida voy a entrar ya a la parte conclusiva del mismo. Quiero mencionar los siguientes datos que me parecen importantes y coherentes hacerlo. Esta iglesia romana no solamente viste de púrpura y escarlata, no solamente utiliza un cáliz de oro con vino, utiliza perlas preciosas, no solamente utiliza una hostia, no solamente está en el Vaticano, una ciudad de 7 montes, y tampoco queda en que sea una iglesia que predica dominaciones. No, mi amigo. Es la madre de todas las creencias cristianas falsas, por eso le llama la madre de las rameras. De todas las creencias espirituales cristianas prostituidas y falsas, así como el G12, la teología de los apóstoles, del neoapostolado, de estos pseudoprofetas de la prosperidad, que no son otra cosa que hijos de la ramera. Es más, le voy a dar un dato. Usted nunca va a ver en la boca, nunca va a escuchar en la boca, mejor dicho, de estos predicadores de la prosperidad, de estos pseudoapóstoles de la prosperidad, usted nunca va a escuchar un mensaje condenando la idolatría de Roma. ¿Sabe por qué? Porque nunca estos apóstoles morderían la mano al patrón que les da de comer desde Roma, mi amigo. Por eso estos nunca predican del arrebatamiento y nunca predican contra la idolatría de Roma. ¿Sabe por qué? Porque hijos de la ramera son. Beben de los senos de la misma prostituta. Así de simple, mi amigo. Hoy en día escasean los mensajes contra la idolatría. Escasean los mensajes contra el pecado de la idolatría del pueblo romano. Hoy en día estas iglesias de la prosperidad están tan parecidas a una misa de católico carismático que al final son la misma cosa, cortados con el mismo cuchillo. Tenemos cantidades de pastores evangélicos que no merecen llamarse pastores ni evangélicos, son lobos evangelocos. Y segundo, escúcheme bien, no pertenecen al pueblo de Dios. ¿Sabe qué?
son ecuménicos, andan de la mano con los curas, andan de la mano con los sacerdotes católicos, cuando la palabra mismísima de Dios dice esto, que estos perversos parecen haber olvidado, o tal vez ni siquiera lo leyeron. ¿Sabe cuál? Lo que le voy a leer esto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia tiene Cristo con el diablo? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre Dios, el templo de Dios, y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? Y sin embargo usted puede ver hoy en día a pastores evangélicos, cantantes pseudocristianos evangélicos, agarrados de las manos en eventos con sacerdotes católicos, bailando y cantando al mismo son y la misma cumbia. En pocas palabras, son hijos de la ramera. No son parte del pueblo de Dios, son hijos de la ramera. En pocas palabras, decirles hijo de ramera es literal. Mire usted, ramera espiritual. Pero otra de las cosas por las cuales la iglesia romana será juzgada por Dios en el tiempo final de la historia es de lo que voy a mencionar a continuación. La iglesia romana no solamente surge con Constantino, poniendo fin a las persecuciones contra los cristianos, y convirtiendo al cristianismo a todo el imperio. No. Ahora ya no, mi amigo. A lo largo de la historia, la iglesia romana ya como institución es culpable de la muerte y la masacre de millones de nuestros hermanos, en lo que se conoce como la famosa Inquisición, cuando agarraron a los que llamaban herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Los que elegían no someterse al Papa. ¿Y quiénes eran ellos? Los protestantes, los evangélicos. Masacraron a millones de nuestros hermanos. Cruz por delante los masacraron, a punta de espada. ¿Y sabe qué dice la Biblia en el Apocalipsis 17:6? Y vi a esta mujer ebria de la sangre de los santos. Vi a la mujer ebria de la sangre. No dice que estuviera manchada de sangre, no. Esta mujer no se manchó de sangre, se la bebió la sangre de los santos. Se emborrachó. Ella embriagó con vino de fornicación a los reyes de la tierra y a las naciones. A las naciones y a los reyes les dio vino, pero ella se tomó la sangre de los santos. Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis 18:24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y los santos y de los que han sido muertos en la tierra. ¿Sabe qué? Esta ramera, esta prostituta espiritual, esta satánica imagen del cristianismo, popularizada desde Roma, hoy en día sigue matando al pueblo de Dios. Tal vez no físicamente, aunque tal vez sí. Pero hoy en día, a través de sus agentes encubiertos, de líderes católicos preparados deliberadamente y luego introducidos dentro de iglesias evangélicas como si fueran convertidos al evangelio, están destruyendo y minando la doctrina y la sana fe del pueblo de Dios. Déjeme decirle algo, hay miles de pastores evangélicos que nunca se convirtieron al evangelio. Fueron preparados en las aulas de las iglesias romanas para infiltrarse en iglesias evangélicas y prostituir el mensaje de la salvación y distorsionar. Una prueba, el G12. Nace en el seno mismo de la iglesia romana, infiltrada por un infiltrado, César Castellanos. Un auténtico católico, disfrazado de evangélico. Pero sigo con el tema. Pero llega la hora del juicio para esta ramera. Apocalipsis 18, 20, 21. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una piedra de molino, y la arrojó en medio del mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será encontrada. ¿Cuál es el fin de la ciudad de Roma? Desaparecer del mapa, mi amigo. En los días del anticristo ocurrirá esto. Escuche. La iglesia romana en principio se aliará con el anticristo, pero luego el anticristo incendiará Roma, de acuerdo a las profecías de la Biblia. Apocalipsis capítulo 17, versículos 7 y 8 dice, y me dijo el ángel, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, la ramera, y de la bestia, el anticristo que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos son los 10 gobernantes que apoyarán al anticristo.
Los 10 cuernos son los 10 gobernantes que ayudan al anticristo. Vea, que se alían. La mujer viene sobre la bestia. ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia Católica y el sistema religioso corrupto que profesa se va a parapetar sobre el anticristo en principio. Van a hacer una alianza los dos. El poder del anticristo y la Iglesia romana se van a fusionar. Como siempre, prostituyéndose con los reyes de la tierra. Y va a querer prostituirse con el mismo anticristo, pero le va a salir el tiro por la culata. Mire por qué. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a la perdición. Habla del anticristo. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia, el anticristo, que era, no es y será, el anticristo. Ahora mire, esta bestia, el anticristo, va a formar alianza con la ramera. Se van a unir. Se van a unir. Vea, Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Van a gobernar en la época del anticristo. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, el anticristo. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y autoridad a la bestia. O sea que los 10 líderes políticos del mundo se unen al anticristo y el anticristo está unido a Roma. Unido a Roma. Pero luego estalla lo impensado. El anticristo cambia de posición, da un giro, 180 grados. Y el anticristo, escuche bien, ordenará que todas las religiones, creencias, filosofías y doctrinas desaparezcan de la tierra. Y que nadie rinda culto y honor a no ser que a él mismo. Y el anticristo ordenará que aún la Iglesia Católica, la mormona, testigos de Jehová, musulmanes, budistas o todos desaparezcan y todas se unan a adorarlo a él. Por eso dice la Biblia, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, sin importar la religión. Todos lo adorarán. Escrito está. Segunda de Tesalonicenses 2, nadie os engañe, verso 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone, mire, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Y qué cosa es objeto de culto? La religión. Se opone a la religión. El anticristo va a anular todas las religiones, va a hacer desaparecer la religión de la faz de la tierra y va a crear una sola creencia, la cual no adore a él. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Mire, anulará a la Iglesia romana. Pero ¿cómo va a acabar? Esto es lo más tremendo. Esto es lo más tremendo. El anticristo va a seducir a los políticos del mundo para destruir Roma. Impresionante. El anticristo será el verdugo de Roma. La ramera del Apocalipsis fornica con los gobernantes de la tierra desde que nació. Y va a fornicar con el último rey, el anticristo. Y ese la destruirá. Vea por favor Apocalipsis 17:16. Y los 10 cuernos que visten la bestia, los 10 líderes que apoyan al anticristo, estos aborrecerán a la ramera, van a odiar a la Iglesia romana, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, van a incendiar, por favor, imagen acá, van a incendiar la ciudad de Roma. La van a incendiar Roma. Es más, lo complemento con Apocalipsis 18:9-10. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia! La ciudad fuerte, Romiti en latín, fuerte, poderosa. Porque en una hora vino tu juicio. Verso 17. Porque en una hora han sido consumidas por el fuego tantas riquezas. Vea usted, se incendia Roma. La pregunta es, ¿por qué Dios permite que Roma sea incendiada en esos días? Porque en aquellos días el pecado de Roma alcanzará hasta la presencia de Dios, de tal manera que Dios acabará con esto. Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Y oí una voz del cielo que decía, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si usted es católico y usted ama a Dios, pero nunca leyó una Biblia, debe leer la Biblia y escapar de allí. Debe salir de allí. Aunque mis ojos ya no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí.
aunque mis manos ya no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh.